Marcos 12:28. Dice así la palabra de Dios. Este pasaje está repetido muchas veces en el Nuevo Testamento. Dice, uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón de decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Yo recuerdo en una de las cátedras, creo que se llamaba Química Analítica, ahí en la facultad, cuando uno entraba, por ahí vos, Gaby, te acordás mejor, había un letrero arriba que decía, solo se puede explicar de manera sencilla lo que antes se ha aprendido y comprendido. Solo se puede explicar de manera sencilla lo que antes se ha aprendido y comprendido, ¿no? Lo más difícil no es hablar en difícil, lo más difícil es hablar fácil. Lo más difícil es explicar de manera sencilla. Lo más difícil es resumir, es ser concreto, es ser práctico, ¿no? Einstein decía, las grandes verdades del universo se pueden expresar en ecuaciones sencillas, ¿no? Y esto es real. Las más grandes ecuaciones de la física son en realidad las que guían los procesos más importantes, se expresan de manera sencilla. El secreto, la verdad de Dios también se expresa de manera sencilla. Lo que le están pidiendo a Jesús es que Él resuma la Biblia. Todo el Antiguo Testamento, que era lo que estaba escrito hasta entonces, o sea, desde donde yo tengo el dedo para atrás más o menos, hacia allá, le dicen a Jesús, bueno, yo quiero que vos me resumas lo más importante. Y esto es difícil, porque a menos que uno conozca la totalidad de algo, es muy difícil resumirlo. Es muy difícil expresar verdades de forma sencilla si no se conoce el todo. Y solo aquel que conoce acabadamente el todo tiene el poder de expresarlo de manera sencilla. Cuando a Jesús le están pidiendo que resuma toda la verdad de la Biblia, Jesús se enfoca en dos grandes verdades que según él resumen absolutamente todo lo que había escrito en la Biblia hasta ese entonces, ¿no? Y es lo que se llama el gran mandamiento. Porque cuando este maestro de la ley le dice a Jesús, a ver, ¿qué es lo más importante? Si yo tengo que agarrar toda la Biblia, todo lo que había escrito hasta ese momento, que era el Antiguo Testamento, y yo lo tengo que agarrar y resumir. Bueno, Jesús, ¿vos qué me dirías que es lo más importante? Y Jesús le dice, hay dos cosas que resumen la ley y los profetas, que es el Antiguo Testamento, dice en otro evangelio. Esto lo resume. El primer y más grande de los mandamientos es este. Ama al Señor tu Dios, versículo 30, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento más importante que estos. Y sin embargo, a lo largo de la historia, el cristianismo le ha ido metiendo tantas cosas a estas verdades centrales que ha logrado que cosas secundarias roben el rol protagónico que estas dos verdades centrales tienen, ¿no? El mensaje que Jesús está transmitiendo acá es que nosotros tenemos una prioridad que es central
y es primaria. Eso lo hemos expresado en nuestro primer estandarte, ¿no? A, B, C, D, y los vamos a estar trabajando, ya lo dijimos este año. Fíjense que el primero, la letra A, lo que es primero de todo, lo que Dios nos manda a hacer, la letra A es amar a Dios. Y por eso hoy vamos a trabajar un poquito esta idea de amar a Dios. Vamos a tener todo un mes para estar trabajando este concepto. Pero hoy queremos dar lineamientos generales sobre lo que es amar a Dios. ¿Y cómo se puede ser original en dar un mensaje que signifique amar a Dios? Qué difícil, ¿no? ¿Y por qué es difícil amar a Dios? ¿Por qué es difícil hablar sobre amar a Dios? Básicamente porque nosotros tenemos un problema con el verbo amar. Para nosotros hay un problema estructural en decir que amar sea un mandamiento. ¿Cómo podemos mandar a amar? De por sí mandar es una palabra que tiene mala prensa, pero mandar a amar encima es una cosa extremadamente complicada. ¿Cómo yo voy a decir que los dos mandamientos más importantes de la Biblia en realidad, en mi interpretación, no son mandamientos, sino que son sentimientos? Porque yo entiendo que amar es un sentimiento. Y acá empieza nuestro primer escollo para entender lo que es amar a Dios. Porque si yo tipifico el amar como un sentimiento, es muy difícil que yo de entrada logre sentir algo por alguien que no veo, que no escucho y que no puedo tocar. ¿Cómo puedo yo llegar a amar a algo o a alguien que no se puede tocar, que no se puede ver, que no se puede escuchar? ¿Cómo puedo yo llegar a amar? Esto es tan loco, tan tremendamente loco, que a pesar de ser tan incongruente, es tan cierto que hoy son millones, miles de millones de personas que aman a alguien que no sienten, que no ven, que no tocan y que no escuchan. Es muy loco esto. Cuando a mí me vienen con filosofías novedosas e ideas extrañas, cuando toda charla quedó agotada, a mí me gusta decirles lo siguiente. Perfecto, le digo. Cuando tu idea tenga 2000 años de antigüedad y haya partido de un grupo menor de 50 personas y hoy sean 2000 millones de personas, 2000 años después, cuando ustedes tengan esa trayectoria, nos sentamos a hablar. Mientras tanto, mirá y aprendé. La verdad. La verdad. Porque si lo que estamos diciendo es tan loco, si lo que estamos diciendo es tan ridículo, si lo que estamos diciendo es tan malo, ¿por qué hay tanta, y cada vez más? Si la Biblia es un libro antiguo, perimido y viejo, ¿ustedes saben por qué la Biblia no aparece en las listas de bestsellers? Ustedes buscan las listas de bestsellers de Nueva York o de otros lados. ¿Saben por qué la Biblia no aparece nunca en la lista de bestsellers? Porque roba por afano. No hay, ni siquiera se la puede poner en la lista de bestsellers. No hay nada. En la Biblia no aparece el número 1 de los bestsellers, ni siquiera está en el espejo retrovisor de la Biblia. No hay punto de comparación. Porque es récord absoluto de ventas inalcanzable. No hay manera, porque cada año se venden más Biblias que el año anterior. Es bestseller absoluto desde hace décadas. No hay manera, por eso ni siquiera se la pone en juego. No entra directamente. ¿Cuál es el libro más vendido? Obviamente después de la Biblia. Porque esa no entra en calificación. Ella está muy adelante. No hay manera de competir. Paradójicamente es este libro el que nos invita a que lo más importante es amar a Dios. Es más, nos dice amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente.
¿cómo es posible que yo pueda desarrollar este grado de relación con un ser invisible, impalpable, inaudible? ¿No? Esto es lo que se pregunta el que no ha tenido una relación personal con Dios. Porque empieza por lo primero. Fíjense, permítame desglosar un poquito lo que acá dice. ¿Cómo podemos nosotros llegar a amar realmente a Dios? Jesús dijo, amarle con todo tu corazón. ¿Saben cuál es la palabra ahí en griego? Cardios. Cardias, de cardíaco, de cardiólogo. El corazón en la antigüedad se consideraba el asiento de los sentimientos más profundos del ser humano. Todavía hoy se usa mandar el corazoncito, porque esto viene de la historia, ¿no? El corazoncito que cita amor, los emojis con los corazoncitos en los ojos, ¿vieron? ¿Esto de qué viene? El corazón no tiene nada que ver con los sentimientos, es un órgano, es un músculo, no es mucho más que eso. Pero en ese momento se creía, por alguna razón, que las fibras de las emociones, del amor, de los afectos, pasaban con el corazón. Ahora, si bien el amor, amar a Dios es un mandamiento, todo mandamiento vivido va a generar sentimientos. Entonces, a medida que yo crezco en la relación con Dios, se van a ir generando sentimientos. Yo no puedo generar sentimientos a alguien que no conozco. Por lo tanto, yo tengo que empezar por buscar conocer. ¿Cómo empiezan las relaciones entre los seres humanos? Conociéndose. Vamos a tomar un café, vamos a la costanera, vamos a charlar. Así empiezan. Aún en el plano humano, uno no puede amar lo que no conoce. Es imposible. Por lo tanto, para que empiece a generarse ese sentimiento, es imprescindible que empiece el conocimiento. En La Nación ayer salió un artículo que hablaba de la madurez en el sentimiento sexual, ¿no? Cómo la sexualidad va cambiando y va mejorando en algún sentido, contrariamente a lo que se cree por ahí, que la sexualidad va mejorando con los años. Y la realidad es que el conocimiento, la profundización de la persona que se ama, lleva naturalmente a una expresión de una vida sexual más plena, contrariamente a lo que se cree. Porque este mundo nos invita a pensar que las relaciones sexuales más eficaces son las furtivas, cuando en realidad se sabe que no es así, pero se vende ese producto. ¿Por qué? Porque la relación sexual más plena nunca se puede dar de manera furtiva, porque es imprescindible en el amor que entraña la relación sexual el conocimiento, la intimidad con la otra persona, la complementariedad, el empezar a compartir cosas. Si un matrimonio quiere mejorar su relación sexual, puede hacer un montón de cosas, pero las más importantes se hacen antes de la cama. Perdón que esté hablando de todo esto acá, ¿eh? Pero se hacen cuando la persona va intimando con el ser amado, va compartiendo. Una buena relación sexual empieza en el mate, empieza en la conversación, empieza en el caminar juntos, empieza en el tomarse de la mano. Se construye. Y esta relación también se construye con Dios. Entonces, a medida que yo me tomo tiempo, y este es el talón de Aquiles del amar a Dios con el corazón, el tiempo. Porque del mismo modo que no tenemos tiempo para nuestros hijos, y no tenemos tiempo para nuestra esposa, y no tenemos tiempo para tantas cosas, mucho menos para Dios, que jamás nos va a reclamar. Porque un hijo tarde o temprano nos va a reclamar el tiempo que no le dimos, póngale la firma. La esposa cada tanto nos lo va a reclamar, pero Dios nunca nos va a reclamar eso, porque Él no está para reclamar. Entonces, nosotros, si no dedicamos tiempo a una relación en cualquier plano de la vida humana, no vamos a poder construir esa relación con bases firmes.
Entonces nosotros queremos que las familias funcionen, pero no destinamos tiempo a nuestros hijos, no destinamos tiempo a estar con ellos, no destinamos tiempo a nuestras esposas. Nunca hay tiempo para salir en familia a tomar unos mates a la costanera. Nunca hay tiempo para caminar juntos. Nunca hay tiempo para acompañar al nene que practica básquet, a la nena que va a danza. Nunca hay tiempo, nunca hay tiempo. No estoy en sus actos, no estoy en sus deberes. Nunca hay tiempo para ponerme y agarrar la paciencia de decir 2 más 2, 4. ¿Por qué no es 6 ni 3? Nunca hay tiempo. Eso lo hace el maestro, eso lo hace el profe de guitarra, eso lo hace el profe de educación física. Siempre hay otro que tiene que hacer eso. Si yo no destino tiempo a las relaciones, no voy a poder esperar construir lazos afectivos firmes. Con Dios es igual, porque Dios es una persona, no es una energía, una fuerza, una cosa etérea. Dios es una persona. Y las personas, aún en el caso de Dios, nos manejamos con relaciones. Construimos nuestra intimidad, construimos las fuerzas de nuestros lazos en base a relaciones. Relaciones firmes entrañan que antes hubo tiempo especialmente destinado a eso. En toda relación firme, llámese un grupo de amigos, llámese compañeros de trabajo, llámese hermana, padre, hijo, lo que usted quiera, cualquier plano de la relación humana sólido, firme, póngale la firma que antes hubo tiempo asignado a eso. Y por eso esta es la limitante. ¿Querés llegar a tener un sentimiento hacia Dios? ¿Querés que tu corazón palpite por la presencia de Dios? ¿Querés que estas canciones dejen de ser una letra estéril que no te toca? Destinale tiempo. El propósito del ayuno y oración que nos decía Sonia es forzar de algún modo a que aparezca tu tiempo. El ayuno es abstinencia de cosas legítimas para destinar tiempo a algo que normalmente nunca aparece en nuestra agenda, que siempre es la cenicienta de nuestras prioridades, siempre. Cuando en realidad, como decía Wesley, cuanto más ocupada tenía su agenda, más tiempo destinaba a la oración. Él dice, hoy tengo un día muy ocupado, por lo tanto voy a destinar más tiempo a orar. Así decía John Wesley en el siglo XVIII. La realidad es que nosotros solemos destinar menos tiempo a lo que es más determinante del resto de nuestro tiempo. Entonces no puede funcionar la maquinaria si nosotros, lo más importante en nuestra vida, ocupa el último lugar. Es así. Entonces realmente las fibras más íntimas de nuestro corazón, el cardios de nuestra vida, dice acá, va a sintonizar con Dios si nosotros podemos aportarle tiempo. ¿Querés amar a Dios? Dale tiempo a la relación. Dale tiempo a la relación. ¿Querés amar a tu esposa? Dale tiempo a la relación. ¿Querés amar a tus hijos? Dale tiempo a la relación. ¿Querés que tus hijos te amen? Dale tiempo a la relación. ¿Querés que una persona, un amigo, sea tu íntimo? Dale tiempo a la relación. ¿Querés llegar a sentir hacia Dios cosas que, esas maripositas en el ombligo, esas cosas que pasan cuando tenemos a un ser querido cerca? Dale tiempo a la relación. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero acá Jesús dijo también con toda tu alma. Y acá la palabra es psique, de psicólogo, de psicología. Es con toda tu psiquis. ¿Y la psiquis qué es? Cuando acá habla del alma. El alma es la dimensión interior del ser humano tripartito que desarrolla los sentimientos, las emociones, la voluntad. Es realmente nuestra personalidad, es lo que somos. Nosotros no somos este estuche de carne y fibra. Este es un estuche nomás. Nosotros somos lo que está dentro de esto. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero no lo es cuando pensamos que todo nuestro ser tiene que desarrollarse en nuestro amor a Dios. Nuestra psiquis, nuestra mente, el desarrollo de toda nuestra personalidad interior tiene que llegar a amar a Dios. ¿Y esto cómo se logra? Trabajando nuestra mente, nuestra comprensión, nuestro entendimiento conforme a lo que Dios nos pide. Conociéndola. No solo pasando tiempo con una persona, sino
conociéndola, conociendo a la persona. ¿Y cuánto conocemos de Dios? Es muy difícil amar a alguien a quien no se conoce. Por eso no es solo pasar tiempo, sino es pasar tiempo de calidad. No hay manera de amar a Dios si nosotros no conocemos también la personalidad de Dios. Y nuestra psique, nuestra personalidad, nuestro ser interior, demanda necesariamente conocer a aquel que lo creó. Entonces, los tiempos de lectura de la palabra de Dios, los tiempos de comunión, estos que estamos teniendo, el comprender, el aprender de Dios, es determinante para que nuestras emociones, nuestra voluntad, lo que Dios quiere hacer con nosotros, empiece a formar parte de nuestro ser. Cuando nosotros pasamos tiempo con una persona, si realmente la amamos, vamos a querer conocer de esa persona. A mí me preocupa profundamente conocer a mis hijas, por ejemplo, aprender lo que Dios está haciendo en ellas. Me tomo el trabajo de preguntarle, ¿vos qué pensás de esto? ¿Vos qué sentís respecto a esto? ¿Qué te gustaría hacer? Y como padres, nosotros como padres, Sonia, yo, buscamos decir, bueno, como todo padre hace, decir, bueno, a ver, ¿qué inclinación tiene esta persona, el hijo? ¿Va hacia lo social, va hacia lo natural, va hacia las artes, va hacia la técnica? ¿Qué características tiene esta persona? Ahora, ¿hacemos lo mismo con Dios? Hagámonos esta pregunta. ¿Qué tan preocupados estamos en conocer a Dios? El profeta Jeremías en el capítulo 9 dice de parte de Dios: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el fuerte en su fuerza, mas alábese en esto el que se tenga que alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. En entenderme y conocerme. Dedicar tiempo, pero no solo tiempo de cualquier manera, sino a conocer a la persona que amamos. Si amamos a alguien, tenemos que destinar tiempo a conocerle. Ahí dice, adoraremos a Dios ofrendándole todo nuestro ser y hacer. O sea, no solo lo que hacemos, sino lo que somos, nuestro ser interior, nuestra psique es importante. Pero algo más. Acá dice, con toda nuestra mente, que está relacionado al anterior. Si ustedes buscan en distintos, porque está en muchos lados este pasaje, van a ver que en algunos lados son 3 los conceptos, y por ahí mente y alma no están distinguidos. Y es así porque la mente es parte de nuestra alma. Pero yo elegí este pasaje porque ¿sabés cuál es la palabra griega acá para mente, para amar a Dios con toda nuestra mente? Dianoia, que no tiene traducción al castellano. Pero noia, nous, es conocimiento. Y el prefijo de diverger, de dividir, de distorsión, de dicotomía, esto es separar. Dianoia significa la capacidad de razonar, de diagnóstico. ¿Vieron? Diagnóstico. ¿Qué tiene? ¿Una gripe o un COVID? Es un diagnóstico. Y se llama diagnóstico porque hay que separar la gripe del COVID. Esto requiere un diagnosis. Agnosis significa ausencia de conocimiento. Diagnosis quiere decir un diagnóstico. Yo separo la verdad de la mentira. Separo lo correcto de lo incorrecto. Separo la gripe del COVID. Separo, distingo. Distinguir es lo mismo también. Es separar para analizar. Eso es el concepto de diagnóstico. Entonces de acá Pablo está diciendo, con todo tu diagnóstico. Y esta es la capacidad intelectual de razonar. Conocer a Dios es elegirle cada día. Yo te vuelvo a elegir. Frente a otras opciones yo distingo. Y para eso se requiere que nuestra mente se ejercite en distinguir la verdad de la mentira, lo correcto de lo incorrecto, separar lo precioso de lo vil. Dice la Biblia, y también lo dice Jeremías, si entresacares lo precioso de lo vil,
serás como mi boca, dice Dios. O sea, vas a transmitir lo mismo que yo transmito. Separar, distinguir, así como nos hacen separar los residuos, tenemos que separar en nuestra mente, distinguir lo que Dios quiere para nosotros. Separar también la verdad de la mentira. Separar también lo correcto de Dios de lo incorrecto. Vivimos una generación que por creer que conocer a Dios es solo un sentimiento, no está preparada para defender nuestras verdades. Diagnos, de lo que acá Marcos habla como la mente, tiene que ver con nuestra capacidad de nosotros poder defender lo que creemos. Y hoy más que nunca es necesario creer por qué creemos lo que creemos. Es defender por qué defendemos lo que defendemos. El miércoles estuve en una reunión de pastores de la provincia de Buenos Aires. Era en realidad reunión de consejos pastorales. Había más de 500 ahí en un lugar en Pilar. Y hablaba con dos pastores ya mucho más viejitos que yo. Estábamos ahí charlando y ellos venían más o menos de una misma herencia teológica y decíamos, ¿sabes qué valoro yo? Los versículos de memoria que me hacía aprender mi maestra de la escuela dominical. Las enseñanzas y las lecturas que nos hacían hacer en nuestra infancia, porque eso marcaron nuestra vida y hoy a nosotros nos ayudan a estar firmes en el lugar donde estamos firmes. Pedro, a una iglesia perseguida, le dice, estén preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Estén preparados. Dianoia. Amar a Dios es también saber distinguir entre la verdad y la mentira. Y por último, para cerrar, dice con todas tus fuerzas. Y acá la palabra es dunamis, de dinámico, de dinamita. Con toda tu energía, con todas tus fuerzas, con todo tu trabajo. Hoy, en el Día Universal del Trabajo, amar a Dios es también servirle. ¿Por qué un padre se levanta todas las mañanas a trabajar? Porque ama a su familia. ¿Por qué hace esfuerzos? ¿Por qué hace cosas que no haría por otro? Porque ama. El amor te tiene que movilizar a la acción. El amor te tiene que movilizar a hacer cosas por las personas que amás. Entonces, amar a Dios es también dunamis. No es solo cardia, sentimiento, no es solo psique, alma, no es solo diagnóstico, entendimiento, también es trabajo, también es energía, también es servicio. También es servicio. Porque la medida de mi esfuerzo por alguien va a determinar el amor que yo tengo por eso. Si no, pensá en lo que vos hacés. Yo hablaba con el profesor de tenis de mi hija en la semana, dice, yo si sé que tengo que agarrar un canasto de pelotas y una raqueta para ir a enseñar a un grupo de chicos, soy capaz de levantarme a la hora que sea. Lo hago gratis, lo hago como sea, porque eso yo me entro a la cancha de tenis con el canasto y veo a un nene pegarle bien a la raqueta y que pasa a la red y yo ya estoy realizado. Ama lo que hace. Y como ama lo que hace, no pone reparos en tiempo, en esfuerzo, en sacrificio. La medida de mi entrega a Dios, la medida de mi servicio a Dios, es en definitiva la única dimensión mensurable que yo puedo tener de cuánto se ama a Dios. Todo lo demás es subjetivo, el psique, el sentimiento, el pensamiento, pero la energía que yo entrego para Dios, eso es mensurable. ¿De dónde? ¿Qué tanto estoy dispuesto a hacer yo por el Señor? ¿Qué tanto estoy dispuesto a sacrificarme yo por el Señor? Porque la medida de mi amor va a ser la medida de mi entrega. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. La medida del amor es la medida de la entrega. Porque en resumen, ¿cómo podemos nosotros estimar algo inestimable como es el amor? La respuesta es sencilla. ¿Qué tanto estás dispuesto vos a dar por eso que amás? Eso lleva al plano mensurable lo que es inconmensurable. ¿Querés saber cuánto amás a tu hijo? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu hijo? Nosotros tenemos personas
varios en el laboratorio que han donado órganos para sus hijos. Le han donado medio hígado, le han donado un riñón. Lo harías por un extraño y no sé, pero por él lo hago. ¿Por qué? Porque la medida de tu amor es la medida de tu entrega. Si vos amás a tu hijo, le vas a dar el riñón y aún le darías el corazón, porque riñones tenés dos, pero corazón tenés uno solo. No podés dar, pero estás dispuesto a dar lo que sea. ¿Por qué? Porque la medida de tu amor es la medida de tu entrega. Entonces, en definitiva, ¿qué tanto amo yo a Dios? No es la altura en que levanto las manos, la intensidad con que grito, la fuerza con que alabo. La medida del amor es, en definitiva, en última instancia, en todos los planos de la vida humana, la medida de tu entrega. Tu dunamis, la energía, la fuerza puesta en aquello que amás. Entonces, para cerrar esta idea, Jesús le dice, el más grande mandamiento es poder llegar a esto. Y uno dice, qué cosa tan abstracta, ¿no? ¿Por qué el más grande mandamiento es amar así a Dios? Porque en la medida en que nosotros logremos sintonizar con el Dios que adoramos, serviremos a nuestro prójimo en la medida del amor de ese Dios. Por eso Jesús dijo, el segundo es igual de importante, pero no es el primero. Porque yo no puedo amar al prójimo si no entiendo primero el amor que Dios tiene para mí. El domingo que viene vamos a tocar el B, pero hoy tocamos el A. Y tiene el color amarillo, porque el amarillo es el color del oro, el color del cielo, el color de la deidad. Amar a Dios es buscar la presencia de Dios, es pasar tiempo con Él. Entonces, qué bueno que vos aproveches estos días de ayuno pero yo no sé, yo me aburro, yo estoy 5 minutos ahí y me aburro, me da sueño. Yo me pongo a orar y se me caen los ojos. Y me pongo a pensar en Dios y lo único que se me ocurre es cómo está la tabla de posiciones, cómo está San Lorenzo mal. No dedique tiempo a eso, está mal. Pero cómo está en la tabla, se me va de la cabeza, yo soy San Lorenzo, se me va de la cabeza porque no hay ejercicio. Es como el tipo que sale a correr, ¿vieron? Lo primero que hace el que va a correr es se compra toda la ropa, se compró la zapatilla de 20 lucas y va a salir y después no aguanta 2 cuadras. ¿Por qué? Porque no, entonces las zapatillas siguen impecables, pero él tiene los pulmones en el bolsillo, porque no tiene ejercicio. Y las prácticas espirituales, que vamos a trabajar este año en eso, las prácticas espirituales demandan ejercicio. Gigi Ávila ayunó sin comer alimentos 41 días y vivió para contarlo. Claro, a alguien que quiere arrancar con 41 días sin comida, se lo desaconsejo, pero absolutamente. Un día más que el Señor Jesucristo. 41 días ayunó Gigi Ávila. Y no es el único, ¿eh? Hay mucha gente que ayuna 10, 20, 30. A ver, como decía Sonia, no es la comida. No es tampoco hacerse el masoquista y acostarse en la cama de clavo. No es el espíritu del cristianismo. La fe cristiana es apartar tiempo para. Santificar en la Biblia es apartarse para. Eso es, apartado para. Ese es el concepto de santidad. Entonces, santificar tiempo es apartar tiempo para dedicarlo a Dios. Y qué bueno que si hoy todo lo que dijimos te suena algo extraño, vos digas, ¿y qué pasa si hago como el que sale a correr? Que sabe que el primer día no va a correr 12 kilómetros, no puede hacerlo. Lo primero que tiene que hacer es empezar, es caminar, camina 2, 3 kilómetros y vuelve, después trota un poquito y el cuerpo se va acostumbrando. Entonces empezá mañana, 2 de mayo, a decir, bueno, voy a destinar un tiempo a Dios. Y vas a cabecear, te vas a aburrir, vas a agarrar la Biblia y decir, ¿por dónde agarro a leer acá? Y te van a empezar un montón de inquietudes. Pero ¿sabés qué? Dios tiene la gracia de premiar el esfuerzo que hacemos para Él. Entonces, qué bueno que vos empieces este desafío que tenemos como congregación, empezando por el principio, dedicándole tiempo a Dios, que no es solo el momento que apartás en el día, es estar
poder estar en sintonía con el Señor, poder estar en comunión con Él en algún momento, poder apartar momentos para pensar en Él y ocuparte en Él. Hay preguntas que son sencillas y que nos tenemos que hacer los cristianos que tenemos tiempo. ¿Cuánto hace que no descubrimos por nosotros mismos algo nuevo en la Biblia? ¿Cuánto hace que no aprendemos de Dios algo nuevo? ¿Cuánto hace que algo de Dios no nos hace derramar una lágrima? ¿Cuánto hace que algo de Dios no nos hace sonreír? ¿Cuánto hace que lo que Dios es no nos mueve un pelo, literalmente? No puede pasar. Imagínate si esto te pasara con tus hijos, o con tu esposo o con tu esposa. ¿Te preocuparías? O con el club de tus amores, ¿te preocuparías? Entonces, si esto nos pasa con Dios, no nos preocupemos, ocupémonos. Empecemos a reconstruir esa relación. Dios es un Dios que está profundamente interesado en relacionarse con vos. Es importante que vos entiendas esto. Si Dios quiere relacionarse con vos, es importante que sepas, es obvio, pero lo aclaro, no es porque Dios lo necesite. Yo he dicho esto muchas veces, pero lo vuelvo a repetir porque cuesta que nos entre en la cabeza. Dios vivió solo una eternidad. Dios es el único ser eterno que existe. La eternidad es un atributo de Dios no comunicable. Esto quiere decir que Él no se lo puede pasar a nadie. El único eterno es Dios. Ahora, yo siempre digo, nosotros entendemos la eternidad hacia adelante. Si yo puedo entender que algo dure mucho hacia adelante, porque estamos acostumbrados a ver las cordilleras de los Andes. Entonces uno dice, entiende que algo dure mucho hacia adelante. Lo que no entra en nuestra mente es que algo sea infinito hacia atrás. ¿Por qué? Porque nuestra mente que dice, pero en algún momento empezó. Eso es lo que dice tu cabeza. ¿Cómo que estuvo siempre? No, tiene que haber un momento donde empezó. Los Andes se formaron en un momento, la Tierra se formó en algún momento, el Sol se formó en algún momento, Dios se formó en algún momento. No nos entra en la cabeza que Dios sea infinito hacia atrás. Eso es porque el tiempo opera acá, exceda los límites de esto, tratar de explicar esa cuestión. Pero el tiempo funciona acá, no funciona en el cielo. Nosotros estamos en formato tiempo y en formato tiempo hay un principio y un fin de las cosas. Pero Dios no está sujeto, no tiene esa app en su celular, no opera con formato tiempo. Entonces Él estuvo solo una eternidad hacia atrás. Desde el momento más antiguo que Dios creó a los ángeles, bueno, tiempo cero de la creación, los ángeles supongamos, ahí, tac. Bueno, lo más antiguo en la creación, pero hacia atrás Dios estuvo solo. Ahora, si alguien estuvo solo una eternidad, si estuvo solo una eternidad, ¿vos crees que a vos te va a necesitar por 20, 30, 60, 80 años para que le acompañe? Claramente no, porque aprendió a vivir solo. Siempre supo vivir solo. Dios vivió solo. En realidad no solo, es la compañía de tres coexistiendo eternamente en uno. La Trinidad se autoestimula, se autodesarrolla. Es muy difícil hablar de Dios, pero en la realidad de esa comunión perfecta que hay entre esas tres personas coexistiendo eternamente en una, que es la Trinidad, en esa coexistencia perfecta de tres en uno, estuvo el placer pleno de toda la eternidad en que Dios vivió solo. Entonces Dios no necesita en realidad, no necesita nada, pero Él quiere, no es que lo necesite, Él quiere que nosotros le amemos. Él no necesita que nosotros le amemos, pero Él sabe que nosotros sí necesitamos amarle. Él ya nos ama de una manera completa, absoluta y total. Y lo vuelvo a repetir porque es importante saberlo a esto. No hay nada tan malo que vos puedas hacer o puedas haber hecho para que Dios te ame menos. Es imposible. Lo dijimos el otro día, lo volvemos a repetir. Dios te ama completamente. Dios no ama más al que llevó toda una vida ordenada que al que fue un desastre. Dios ama por completo, de una manera completa, cabal, absoluta y plena. Así te ama Dios. No hay nada lo suficientemente bueno que vos puedas hacer para que Dios te ame más, ni nada lo suficientemente malo para que Dios deje de amarte. Simplemente Dios te ama de la manera más completa, absoluta y total con que alguien puede amar a otro. De tal manera amó Dios. Entonces, siendo así amados por Dios, ¿no está bueno conocer a alguien que te ama así?
¿Cuántas personas conoces que te aman así? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas te amaron al punto de dar su vida por vos? ¿Cuántas? ¿Cuántas conoces? Entonces, ¿qué te parece si esta semana invertimos en empezar a transitar el camino de una mayor intimidad con Dios? Quiero terminar con esta idea antes de orar. Dios ha impreso su presencia en todo nuestro ser. El Espíritu de Dios nos rodea, nos sostiene, nos abraza. Hace poco escuché algo que me hizo conmover, que llegó hasta las lágrimas. Vamos a hacer un ejercicio. Inspiren, hagan. Si uno le pregunta a un neumonólogo cuál es la vocal que más se acerca a la inspiración, es la letra A. En cambio, si uno le pide al mismo neumonólogo que diga cuál es la vocal que más se acerca a la expiración, es probablemente la letra E. Esto es lo que escucha en el estetoscopio médico cuando escucha pulmones que no tienen sibilancias ni cosas raras. Ahora, cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, Dios le da consonantes, porque en el idioma hebreo no existe la vocal. Por lo tanto, nosotros no podemos saber a ciencia cierta cómo se pronunciaba exactamente el nombre de Dios, porque están las consonantes IH, WH. Esas son las consonantes del nombre de Dios, derivado del verbo ser probablemente. Muchas Biblias lo traducen como Jehová, pero es una traducción basada en las vocales más que nada de Señor en hebreo. Muy probablemente las vocales que acompañaban el nombre de Dios, o sea, el nombre de Dios que se pronunciaba probablemente en hebreo era más bien Yahvé. Ahora, sería interesante que uno haga este mismo ejercicio que hicimos antes, ahora teniendo este conocimiento. ¿Qué pasa si nosotros respiramos? Seis veces por minuto, 10.000 veces por día, todo ser humano, agnóstico o creyente, cristiano o musulmán, rico o pobre, teólogo o satanista, pronuncia el nombre de Dios. Cada vez que respira, es lo primero que el ser humano hace al nacer, pronunciar el nombre de Dios. Y es lo último que va a hacer al morir, pronunciar el nombre de Dios. 10.000 veces por día, tus pulmones identifican a aquel que lo creó. No existe un solo ser vivo que no respire. Ahora, ¿cómo termina el libro de los Salmos? El libro más grande de canciones jamás escrito. Termina con esta frase en el Salmo 150. Todo lo que respira, alabe al Señor. Así que cada vez que vos respirás, cada vez que el ateo más recalcitrante respira, cada vez que el satanista más comprometido, cada vez que el criminal más sanguinario respira, reconoce que respira por la gracia de Dios. Yahvé. Respira. Vamos a cerrar los ojos. Señor, hoy queremos reconocer la gracia que existe en tu creación. Hoy, Señor, entendemos que todo lo que respira alaba a Dios. Desde el árbol, el insecto, el ave, el pez, el hombre. Solo el hombre
se opone con su intelecto a reconocer al Dios que lo creó. Todo lo que respira alaba a Dios. Hoy, Señor, hemos hablado de una de las verdades más básicas y más tratadas en la fe cristiana, que es el amor a Dios. Pero, Señor, que la rutina de haber escuchado 1.000.000 de veces la necesidad de amarte no nos nuble el concepto de que es una de las cosas a la que menos tiempo dedicamos. Y por eso, Señor, hoy te pedimos perdón por restarle tiempo a la persona que más nos ama, por restarle importancia a aquel para quienes somos tan importantes, a dejar de conocer a aquel que nos conoce más que nadie. Hoy te pedimos perdón, Señor, por ignorar, por resignar el privilegio más grande que tenemos. Hoy, Señor, te pedimos que humildemente nos ayudes a crecer. Como decía Pablo, yo todo lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y aún hoy prosigo, decía Pablo, sin haberlo alcanzado, a fin de conocerle, a fin de conocerle. Hoy, Señor, nos unimos a Pablo en esta expresión, a fin de conocerte. Destinar un ratito mañana a fin de conocerte. Escuchar más canciones cristianas a fin de conocerte. Orar un poquito más a fin de conocerte. Interiorizarnos más de tu palabra a fin de conocerte. Que con todo nuestro corazón, con nuestra psiquis, con nuestras fuerzas y con nuestro entendimiento, nos esforcemos cada día en amar a Dios. Ayúdanos, Señor. Yo te pido que ores ahí donde estás. Quizás no oraste antes en este sentido. Siempre